Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en la cuarta edición de Al Derecho y al Revés. Estamos aquí con Alfredo Popritkin, Enrique Schiarsky, yo soy Alejandro Drukarov. Como siempre se pueden comunicar con nosotros aquí en Ecomedios, al derecho y al revés 2017 @gmail.com, al Twitter @aldere y al reve, ya lo explicó Alfredo en el programa anterior, en el Facebook Al Derecho y al Revés Ecomedios, y en los teléfonos en el 4325-1220 y el contestador también 5254-2353. Y el que nos quiera seguir aquí en AM 1220 en Ecomedios, nos sigue en www.ecomedios.com. Alfredo, presentás los títulos del día. Sí, cómo no, pero antes no nos olvidemos que estamos en día de carnaval, así que yo no sé si... Yo traje mi propio disfraz, mi propia careta, por suerte es radio y no nos ven, pero adelante. Vamos con ese clima de carnaval. Señores, mañana es solo un anuncio, un aviso. Mañana el presidente Macri abre en el Congreso el año legislativo y dará su discurso. Hay una gran expectativa, muchas reuniones y hacia allí vamos. Uno de nuestros temas, que puede ser uno de los temas del día vinculado con esto, ¿cuál es? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando con el correo? Y a raíz de eso, se está por anunciar una medida de penalizar la corrupción empresaria. Hasta allí nomás. Otra preocupación, mucha gente o algunos o los pocos que nos están escuchando hablarán desde sus autos, de las rutas. En estos momentos mucha gente está volviendo de las vacaciones. Así es. ¿Quién no tiene en este momento un amigo, un familiar que está viajando hacia Buenos Aires tratando de volver a tiempo? Y para incrementar la tortura pueden escuchar Ecomedios. Eso, a eso vamos. Quédense aquí, atentos, participen. Recuerden el teléfono que les acaba de dar Alejandro. Llámenos de donde estén, mándenos un tweet, lo que sea,
y los hacemos participar. Y nada, arrancamos ya con los temas. Y la pregunta de estos días, ¿arrancará el fútbol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Arrancará el fútbol? ¿Resolverán el problema fundamentalmente económico que hoy día está acechando prácticamente a todos los clubes de la Primera A y de la Primera B y a la AFA en sí misma como institución argentina que organiza este tema? No lo sabemos. Bueno, ahora sí, disculpen un poco esta distensión, estos temas un poco variados, pero vamos a los temas del día. Algunos un poco más conocidos, se han resaltado más en los diarios, otros no. El procurador Sosa, ¿se acuerdan del procurador Sosa? El procurador de Santa Cruz. Sí, bueno, señor. Este hombre resulta ser que todavía, a pesar del tiempo, no ha podido recuperar su cargo, a pesar de que la Corte Suprema lo ha dicho, lo ha establecido como una obligación. Bueno, a raíz de el incumplimiento, de la desobediencia por parte del ex gobernador Daniel Peralta, bueno, recibió su sanción correspondiente y ahora es procesado en una causa penal. Otro de los temas, Odebrecht, la Manipulite de Brasil, acusan allí al jefe de gabinete de Temer en esta semana que pasó por, digamos, haberse quedado con unos cuantos vueltos, y nada menos que el jefe de gabinete de Temer. Esto es gravísimo, o sea, no solo arrastró a personas del gobierno anterior, sino del actual también. Y otra novedad de hoy, de ayer, de estos días y que nos va a seguir toda esta semana seguramente, es qué pasa con la empresa de Calcaterra y EXA, ex empresa del Grupo Macri. ¿Qué va a pasar? Que se ocupó, intermedió, participó en el soterramiento de el ferrocarril Sarmiento y tuvo una intervención ahí bastante sospechosa con los presuntos sobornos que estarían por darse a luz a través de las declaraciones allí en Brasil por 35 millones de dólares. Bueno, otro gran interrogante. Alfredo, sí. Perdóname la interrupción, pero creo que hay un tema muy importante y es que en pocos días más, en este mismo mes, va a estar en la Argentina nada menos que Sergio Moro. El juez del Lavallato. Qué interesante. Sí, va a estar aquí, traído por el Ministerio de Justicia y por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y nos va a dar un par de conferencias. ¿Y saben los oyentes quién es Sergio Moro? Y sería interesante explicárselos. Es nada menos que el juez que inició el proceso de lo que se dio en llamar Lavallato. Lavallato, como muchísima gente sabe, tiene que ver con que para lavar el dinero que provenía de la corrupción, un tema muy sistémico en Brasil, muy enquistado en toda la clase política, llegaron a utilizar lavaderos de autos. Entonces, en algunas de las primeras búsquedas se encontraron estos lavaderos y por eso. Y Sergio Moro es el juez que ha ido contra viento y marea y sin importarle nada, y ya tiene decenas de condenados, allá más de cientos de años de prisión en total, entre ellos, como vos decías, nada menos que la cabeza de una de las empresas más grandes de América Latina. ¿Saben algo de Sergio Moro? No tiene ni 40 años, tiene 35, 36 años, y en poco tiempo pasó de la nada a estar a cargo de todo de un juzgado federal, pero aparte de un poco llevar hacia adelante un grupo de jueces y de fiscales que ha investigado toda esta situación y no ha cesado ante ningún tipo de contratiempo. Esto ha permitido que el país, que Brasil y prácticamente otros países también, hayan sacado de su situación política o económica a la luz problemas de corrupción enormes que de alguna manera van a cambiar la historia de Brasil. Creo yo que va a pasar eso. Estoy de acuerdo con vos, y inclusive invitaría, me parece que vale la pena la mención, leer el artículo de Hugo Alconada Mon, prestigioso periodista de investigación, en La Nación de hoy, que hace una extensa exposición de por qué en Brasil fue posible este avance contra la corrupción tan importante, ¿no? Y que marca la trascendencia de la justicia independiente y marca cómo el propio Poder Judicial le dio a Moro los recursos y la posibilidad de concentrar su tarea en estas causas tan importantes. Tal cual. Y otro tema que se las trae, pero que si bien pareciera que no tiene nada que ver o poco que ver con los que hacen a este programa y a estos conductores y demás, es el tema de los premios Oscar. ¿Y por qué? Porque nosotros no hacemos, no sé, no tocamos temas de comentarios sobre películas, espectáculos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó?
pasó que el error cometido en la designación, el anuncio del ganador, de la película ganadora, en la entrega de premios Oscar, se atribuye nada más y nada menos que a un contador. Resulta que hay un contador que es el responsable de haber entregado el cartón, el sobre con el cartón conteniendo el anuncio de quién era el ganador, y ese contador de una firma muy importante de auditoría, una de las más importantes del mundo, se equivocó y flor de problema, flor de revolución armó sobre la cuestión. Pero bueno, ahí un poco vemos que los contadores en ciertas ocasiones, el papel que desempeñamos puede tener una importancia sustancial. Claro, cuando se cometen errores, en la mayoría de los casos pasan desapercibidos, pero acá fue tan pública la cuestión que todo el mundo lo tuvo a la luz del día y bueno, gran papelón, gran problema que llegó a que la empresa consultora o de auditoría haya tenido que pedir disculpas por el asunto, por la cuestión. Sí, yo ahí le agregaría un bocadito, ¿no? Porque justamente escribí ayer un artículo en un portal de internet, buenavibra.es, donde habitualmente colaboro sobre el tema, y me parecía que la parte que Alfredo destaca desde el punto de vista profesional, que es muy significativa, terminó opacando por esta cuestión, digamos, de la liquidez de las noticias hoy y de la concentración en un error vende mucho más que 1000 aciertos, terminó opacando una entrega de los Oscar que por ahí tenía dos características fundamentales. Una, el enorme énfasis puesto por actores, incluso directores y hasta por la misma academia en la defensa de los derechos en un momento tan particular de los Estados Unidos, y el otro, el mismo premio a Luz de Luna, una película que me parece que vale la pena ver, una película que marca una tendencia distinta en los premios que ha otorgado la Academia. Pero bueno, el nuestro no es un programa de cine, es como para mechar que el error del contador se llevó puesta la noticia, pasó a la historia la entrega de los Oscar por este tema. Y agradecemos la recomendación porque Alejandro es una persona verdaderamente autorizada en este tipo de temas. Así que pasamos adelante con la cuestión y a ver la película en cuanto tengamos un ratito de tiempo. Y otra cuestión que, bueno, si bien no es el tema exactamente del día de la semana, es un tema que se las trae y preocupa o puede llegar a preocupar a mucha gente, que es la cuestión del blanqueo, que ya trae un tiempo, pero que el 31 de marzo, no nos olvidemos, el 31 de marzo vence la posibilidad de hacer los blanqueos sobre los inmuebles, tanto del país como del exterior, con el 5% del valor de mercado, sin perjuicio de que alguien que se olvidó de blanquear en las etapas anteriores también lo puede llegar a hacer, creo que con multas, ¿no? Pagando alguna multa o alguna adicional, pero acá sobre esto simplemente tengan en cuenta, es una buena oportunidad y llévenla adelante. Sí, el blanqueo en realidad vence el 31 de marzo de entrada. Lo que pasa es que hasta el 31 de diciembre la tasa era del 10% y a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo el 15%, excepto para los inmuebles que era el 5%. Por eso quien quería blanquear o quería sincerar inmuebles que tuviera escondidos en el país o en el exterior, esperaban hasta último momento porque el impuesto iba a ser exactamente el mismo. El impuesto es en pesos de acuerdo al valor fijado en el dólar a la fecha de promulgación de la ley, que era en julio del 2016, que era 1481, el 22 de julio precisamente. Ahora, yo les preguntaría a dos distinguidos profesionales de las ciencias económicas que hoy somos ustedes, mayoría, dos contadores contra un abogado. Son mayoría, pero bueno, dos contadores contra un abogado, hay que ver cómo queda el asunto. Pero ya partimos mal con el tema del Oscar. ¿Un abogado vale por dos contadores? No, yo creo que un abogado puede embrollar bastante a dos contadores. Eso sí, que no es lo mismo. Ahí te doy la derecha. Sí. Pero quería preguntarles, que me digan cada uno en un par de minutos, ¿qué consideran con respecto, cuál es la opinión de ustedes con respecto al resultado del blanqueo? ¿Fue exitoso? ¿No fue exitoso? Fue muy exitoso en cuanto al monto de la recaudación. Creo que hablan de 90.000 millones de dólares hasta ahora. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre. Ya con eso solo se puede decir que ha sido muy, pero muy exitoso. Se esperaban 65.000 millones. Como gran éxito. Como gran éxito y al 31 de diciembre 50% más. Es decir, que podemos llegar a 100.000 millones. No, yo creo que mucho más porque las propiedades suman valores muchísimo más importantes y pensemos que hay muchas de estas propiedades que están radicadas en el exterior por valores inmensos
y que la expectativa, según los especialistas, que no lo somos, yo no lo soy por lo menos, indican que puede llegar hasta los 150.000 millones, quizás sea decir mucho, pero estamos hablando de valores muy significativos y ya es un éxito. El tema, la discusión que lo vamos a dejar para otro programa, me parece, es decir, ¿qué va a pasar? No con este blanqueo que va a ser exitoso sin lugar a ya lo es, sino qué va a pasar en los años próximos, donde todas esas personas que blanquearon de pronto van a tener que asumir el impuesto de cada uno de esos años, el impuesto a los patrimonios de cada año. ¿Y qué va a pasar con la contabilidad o el movimiento o la economía en negro, que sabemos que en nuestro país es muy significativa? ¿Si eso va a cambiar o va a seguir como siempre? Ahora, no es pequeña cosa. Yo me acuerdo que las cifras que se barajan sobre fondos de los argentinos en paraísos fiscales rondan entre 300, 350, 400 mil millones, son las estimaciones. Si hablamos de que más de 100 mil millones se blanquean, es una cantidad muy considerable. Y significativa respecto de ese total, sí señor. Sí, bueno, justamente uno de los temas que mañana en el discurso de apertura de la Cámara, ¿no? de la Cámara de Diputados, bueno, del Poder Legislativo, del Congreso, va a hablar Macri, va a ser seguramente, o ya está anunciado, sobre el tema del blanqueo, y también sobre el tema de la transparencia, fundamentalmente, ¿no es cierto?, respecto a los decretos, al decreto que ya tiene a la firma, ¿no?, para evitar casos de conflictos de intereses. Esto seguramente lo primero que se va a... Y como última nota del día, antes de pasar ya al tratamiento, al desarrollo de algunos de los temas que nos van a ocupar, recordemos que por el tema correo, que ya lo venimos tratando hace un par de semanas, en las últimas 2 semanas, el conflicto, el acuerdo entre el correo del grupo Macri con el gobierno también a cargo del presidente Macri, a raíz de ese tema la novedad es que para los próximos días, en las próximas semanas, está citado Franco Macri al Congreso a brindar explicaciones sobre lo que él ha hecho, qué actitud ha tenido. No se sabe aún si va a ir personalmente, puede no hacerlo, pero de cualquier forma va a ser un tema que nos va a tener bastante ocupados y preocupados acerca de su desarrollo futuro, porque la realidad es que ninguna solución se ha implementado rápida y definitivamente. Ahora, Alfredo, sí, acá hay una situación que yo quisiera poner énfasis. Yo creo que en el correo es un tema complejo donde no juega solamente el tema de conflicto de intereses, sino varios otros temas. Por ejemplo, el tema de si la propuesta es o no abusiva. Respecto al conflicto de intereses, he visto que muchos funcionarios no le han dado la importancia, han dicho, bueno, sí, podría ser, pero en ningún momento el presidente intervino en la negociación, de ninguna manera nos dio ninguna instrucción, por lo tanto es como que no hubiera conflicto de intereses. Conflicto de intereses, y acá aprovecho que está Alejandro y que me corrija si es erróneo lo que digo, no significa el aprovechamiento al estar en la situación, sino el solo hecho de ya estar en las dos partes, ¿no es cierto? Ya hay un conflicto de intereses. Correcto. Aunque no beneficie, aunque no saque provecho de esa situación, entiendo que, por ejemplo, un curador no podría, ¿no es cierto?, abrir un conflicto de intereses con la persona de la cual se está ocupando, aunque la beneficie. Yo creo que Enrique pone el dedo en la llaga. Nosotros hemos tratado en el programa las cuestiones más jurídicas, económicas, contables del tema correo, y está muy bien que se las trate. Hay numerosos artículos especializados, pero yo creo que la cuestión ética está un poco mal entendida o no suficientemente entendida. Porque en realidad la cuestión ética no es una cuestión moral, es una cuestión legal. La ética es un requisito para el ejercicio de la función pública. Evitar el conflicto de intereses no es algo que está bien porque moralmente es bueno y hay que tratar de hacerlo. Es una exigencia de la ley. Está planteado desde la propia Constitución. Entonces, cuando hablamos del conflicto, como muy bien dijo Enrique, no estamos hablando de que, bueno, en el momento en que se plantea hay que ver cómo lo resolvemos. No, la obligación del funcionario es preverlo. Y entonces esta normativa que se está anunciando ahora por decreto, que no tenemos la precisión todavía para opinar, es una muy buena iniciativa, porque está muy bien que así se haga. Pero evidentemente es tardía, porque los conflictos de intereses lamentablemente se han planteado
en el caso de este gobierno desde que asumió y en el caso de gobiernos anteriores en muchísimas otras oportunidades. Es decir, cuando hablamos de que un presidente de la nación o un alto funcionario es dueño de hoteles y esos hoteles se los alquila una empresa contratista de servicios públicos, el conflicto de intereses está planteado desde el primer minuto. Y cuando hablamos de que el presidente arregla, es decir, un gobierno de un presidente determinado arregla un caso que involucra a la empresa del padre, obviamente también lo hay. Entonces hay que tomar todas las medidas para evitar que ese conflicto se ponga en evidencia, digamos, afecte de alguna manera la función. Y el otro tema que todos los funcionarios han negado es el hecho de que la propuesta de Correo sea abusiva. Porque planteando la situación en cuanto a que si se rematan los bienes remanentes, que lo único que entiendo que quedaron fueron créditos contra el Estado, lo que cobraría el Estado sería mucho menos. Y yo creo que acá también hay una cuestión de tipo moral, ¿no es cierto?, en cuanto a cobrar cualquier cosa y tapar todo, creo que no es lo adecuado. Yo creo que acá me parece muy importante, digamos, averiguar qué pasó en realidad y si la culpa lo tuvo el gobierno anterior, debido, etcétera. Bueno, investigar por qué y no tapar todo con un acuerdo y esto que siga para adelante. Gracias, muy bien. Pero, ¿qué les parece si entramos en uno de los temas del día? Uno de los temas que vamos a tratar de desarrollar con alguna profundidad. ¿Qué opinan? Publicó La Nación el día domingo un artículo muy interesante de los periodistas Mariela Arias y Maya Jastreslaski, que lo titularon de la siguiente forma: sospechan que las firmas que ha realizado Máximo fueron adulteradas y piden un peritaje. Dentro de ese artículo, en el desarrollo de la nota, se habla de que esto lo dio a luz o lo puso sobre el tapete uno de los interventores, el interventor de la empresa Los Sauces. ¿Qué es la empresa Los Sauces? Los Sauces es la empresa cuyos titulares fueron inicialmente los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, y en un 10% remanentes, en un 90% los esposos, y en el 10% remanente Máximo Kirchner. Después, con el fallecimiento de Néstor, esto cambió y se redistribuyó, pero siempre dentro de la familia, incluyendo a la hija. Ahora bien, la investigación que lleva a cabo el juez Bonadío en esta causa conocida como Los Sauces apunta a determinar si ha habido lavado de dinero a través de esta sociedad. Pero nosotros queremos darle un enfoque diferente a la nota, no la que le dieron los periodistas en el diario, que es muy interesante y que va a dar lugar a nuevas investigaciones, porque hay que determinar si esas firmas fueron realmente de Máximo o no le pertenecían y qué consecuencias se van a derivar de ello. Eso es una cuestión. Pero la nota menciona los aportes del interventor informante de nombre Sergio Acosta, un contador público, que es una persona designada de la lista de peritos de los tribunales, es decir, no pertenece a ningún cuerpo pericial especializado, y que ha hecho un informe que ha llamado la atención, pero positivamente, por lo contundente, por las reflexiones que realiza, y sobre eso queremos hacer hincapié, porque así como criticamos muchas veces los malos trabajos, también creo que es nuestra obligación, y más si lo notamos por nuestra formación, especialización contable o en temas forenses, conviene destacar lo bueno, ¿no es cierto? Porque lo merece, y porque si lo subrayamos o lo hacen otros medios y demás, de alguna manera quizás cambiemos un poco la imagen que tenemos de la justicia y pensemos en que estos valores, estas personas que se animan a trabajar de esta manera loable, correcta, profunda y investigando a fondo, bueno, de alguna forma se los intenta incorporar a las filas estables para que sigan produciendo en ese sentido. O sea, no sé, si fuésemos un equipo de fútbol y detectamos un valor,
Y bueno, creo que los técnicos o los directivos de los clubes que pueden comprar y disponer de medios van tras los jugadores y los buscan y los compran y los llevan a sus equipos tan pronto como pueden. Yo creo que la Argentina tiene que hacer un poco eso. Si hay un valor bueno dando vueltas, bueno, capturémoslo, tentémoslo para que forme las filas y siga haciendo este tipo de trabajo. Pero vamos concretamente a qué nos referimos. Ahí es largo el informe, pero nosotros vamos a abordar, así lo podemos charlar entre todos aquí en la mesa, a uno de los párrafos sustanciales de este informe que dice así. Prestemos atención a ver si le podemos sacar el jugo. Dice: la supuesta empresa Los Sauces, dice el interventor, no era una empresa comercial, sino que más bien se trataría de un artificio técnico jurídico ideado para receptar fondos y redirigir los mismos hacia la familia Kirchner. Firmado Contador Acosta, ¿no es cierto? Sergio Acosta. Este es uno de los... Hay muchos aportes de valor. Pero si quiere lo desmenuzamos, lo volvemos a leer cuando ustedes quieran o lo vamos comentando, como prefieran. Inclusive lo que me parece que viene muy al caso, fíjate este mensaje de Cristina de Parque Avellaneda que nos hace llegar y se refiere al tema corrupción, además de decir, muy equivocada Cristina, que somos geniales, pero y nos manda cariños que los recibimos por supuesto con mucho afecto, y dice: desde mi óptica de ciudadano que cumple con sus obligaciones, en cualquiera de las causas, sea el Correo, Los Sauces o Milagro Sala, dice, ¿por qué motivo se politiza un hecho de robo, corrupción o como se lo quiera llamar, es decir, un delito? ¿La justicia no debería ser para todos igual, según el artículo 16 de la Constitución? ¿O a un ladrón cuando se lo detiene se le pregunta por quién votó? Nos plantea una pregunta interesante, Cristina, ¿no? Sí, es buena pregunta y ahora hay que buscar la respuesta. Yo tengo mi opinión al respecto. Gracias, Cristina, por la pregunta, pero estamos con vos. Creo que la justicia tiene que ser independiente. Absolutamente. En todos los tiempos, más allá de quien esté gobernando. Pero la realidad indica que no fue así, no es así. Nuestro país, tenemos que convivir con ello. Creo que está bien en ese sentido lo que ha aseverado el gobierno actual reiteradamente, de que no quieren incidir ni influir en la composición de la justicia, no tienen intenciones en afectar o incidir en esa independencia judicial que todos esperamos. Y bueno, este es un elemento. En los 10, 12, 15 años anteriores realmente no vivimos ese clima, Cristina, coincidimos con vos. Y bueno, yo creo que tenemos que luchar todos para que la distancia entre gobernar y administrar justicia sea bastante pronunciada, en el medio no haya nada que se interponga, pero que además los jueces trabajen como deben trabajar. Y Alfredo, sobre lo que vos leíste, yo agregaría un comentario que me parece que da para otro programa y que es además una especialidad en particular tuya, y también Enrique trabajó mucho sobre el tema, que es el abuso de las herramientas jurídicas que están previstas para destinos absolutamente diferentes y que terminan siendo herramientas para el ilícito. Sí, a mí me llamó la atención la definición que decía, que escribía. Es decir, una sociedad es justamente un medio a los efectos que tiene por finalidad el intercambio de bienes y servicios. Y acá dice, la finalidad fue transferir bienes a determinadas personas. Y además, no es la finalidad de una sociedad. Y esa ruptura de la finalidad genera responsabilidades. Es decir, esto también es un tema para considerar, que no lo hagamos técnico para el oyente, pero yo no puedo usar la sociedad para un fin opuesto al legal y a partir de ahí quedarme con los beneficios. Tengo responsabilidad personal. Exacto. Sí, más allá de la interpretación concreta de esta frase del contador que está incluida en su informe, me parece que va a dar mucho que hablar. Seguramente el juez Bonadío va a tomar debida nota de este párrafo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque creo yo que compromete, y en gran medida, porque evidentemente esto y otras afirmaciones que hace el contador Acosta en su informe permiten, digamos, correr la formalidad, claro, y lleva, y él lo dice con todas las palabras, lleva
a hacer que la sociedad sea utilizado para otra cosa y de otra manera, y que se ha creado desde el comienzo con una finalidad distinta. Así que bueno, yo creo que este tipo de cuestiones y este tipo de funcionarios que dan dictámenes tan contundentes y que aseguran y lo firman y se comprometen, son muy necesarios para que nuestra justicia funcione rápido, para que los jueces tengan elementos de juicio y puedan dictar sus resoluciones con gran sigilo, pero a su vez con mucha rapidez. Bueno, y ahora nos vamos a una tanda y volvemos en unos minutos. Vamos a tratar este y otros temas, tema de la libertad de prensa también. Vamos a la tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Llega una nueva edición de ExpoEFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importantes del año. 8 y 9 de marzo, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Seguimos en Al Derecho y al Revés y vamos a abordar otro tema que tiene mucho que ver con la democracia, con las instituciones, con el Estado de Derecho, el tema de la libertad de prensa. Un poco lo tomamos con motivo de un incidente bastante desagradable sucedido en los Estados Unidos cuando el presidente Trump le negó a 3 medios muy importantes, entre ellos nada menos que al New York Times y a la CNN, el acceso a una conferencia de prensa. Y creemos que es un caso un poco emblemático para considerar. Tenemos una larga experiencia también en materia de avasallamiento de la libertad de prensa en la Argentina. Muchos de nosotros, y seguramente todos los oyentes, están al tanto de esto. Y hemos querido también para eso convocar una opinión autorizada en el tema. Y es la de un periodista destacado, Claudio Saboya, que es el jefe de judiciales del diario Clarín, y a quien ya lo tenemos en línea. Claudio es un autor, además de una muy importante obra, el título es Espiados, justamente acerca del espionaje en la Argentina, y ha sufrido en carne propia lo que es la restricción a la libertad de prensa, cuando hace unos años hizo una investigación sumamente importante acerca de la entonces secretaria de Medio Ambiente, hoy procesada y creo que camino al juicio oral o ya en juicio oral, Romina Piccolotti, quien finalmente años después de una defensa tan encendida del gobierno entonces de turno, que llegó a descalificar a este periodista de investigación tan destacado, y terminó 2 años después removiéndola por las mismas causas que Claudio denunciaba en sus artículos. Así que, perdón por la larga introducción. Claudio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Alejandro, Alfredo, ¿cómo están todos? Bien, aquí estamos, te saluda Alfredo también. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto de escucharte. El gusto es mío, Alfredo. Claudio, queríamos... por el programa, Gracias. Muchas gracias. Viste qué atrevido que somos, No, muy bien, me encantó. Queríamos entrar en tema con esta doble perspectiva. Es decir, creemos que el tema de Estados Unidos ciertamente no es menor por la trascendencia del país,
por la trascendencia de la que ha tenido toda la vida la libertad de prensa en ese país, pero además sentimos que nos sentimos reflejados también en situaciones de afectación de la libertad de prensa en la Argentina. ¿Cómo ves vos el problema, en primer lugar, esta situación que se plantea en Estados Unidos, y cuál es tu opinión sobre la actitud de los medios frente a esto? Mira, me parece muy interesante y realmente preocupante también, ¿no? Es un interés por ahí, interés un poco morboso de que en Estados Unidos, por claramente el país con, por lo menos con una libertad de expresión más apoyada y más protegida por las leyes, ¿no? Que la primera enmienda, ustedes saben, de la Constitución de los Estados Unidos fue la que consagra la libertad de expresión. La primera reforma que le hicieron a la Constitución de Estados Unidos refiere a esto. Así que imagínense la tradición que tienen en ese país. Y ver ahora como un presidente es extravagante y bueno, podemos discutir muchas de sus decisiones por fuera de su relación con la prensa, pero los ha elegido desde antes de asumir el mismo día de su asunción y desde entonces como adversarios. Bueno, de alguna forma es lo que nos ocurrió a los periodistas de la Argentina también. Entonces, bueno, todos estamos como muy expectantes de este enfrentamiento, este conflicto, cómo se va a resolver allá. Ese enfrentamiento ya me estoy arrepintiendo, porque parte de la interpretación, a mi juicio, fallida aquí en Argentina, y yo espero que esto no se repita en Estados Unidos, es la idea del enfrentamiento. El Estado es el Estado, y lo que el Estado, en este caso en cabeza del presidente, elija como adversario no es, bueno, nosotros lo hemos vivido de una forma extrema con la violencia, ¿no? Acá en los años 70. No hay un enfrentamiento entre iguales, entre un periodista y un presidente, ¿no? Eso no existe de ninguna forma ni puede ser tolerado, como dos partes, a ver quién tiene razón, y esta es una discusión en la que cualquiera puede tener derecho a avasallar al otro. Ahora, armas que los periodistas no tienen. Disculpame la interrupción, pero justamente claro, en esa línea lo que yo escucho y hago un poco de memoria y me acuerdo de haberlo escuchado en nuestro país también muy duramente, más allá de las preferencias que cada uno tenga por un medio o por el otro. No es política. Exacto, no es política, pero yo lo que escucho es que tanto Trump, como también lo habíamos escuchado acá, dice que el enemigo del pueblo son los medios. Bueno, claro, es que es más perverso, si querés, todavía. Obviamente que la legitimidad de un presidente democrático, como puede ser Donald Trump en Estados Unidos, o aquí cualquiera de los presidentes también que se han enojado con la prensa, que no está en discusión. Ahora, arrogarse la voz del pueblo, que ya es una entelequia que está más en discusión que nunca, ¿no? Como un solo sujeto monocorde, uniforme, con un solo interés, con una sola identidad, ya sea cultural, racial, sexual o lo que sea. Eso es un concepto muy perimido y muy peligroso, ¿no? Porque el pueblo es uno y solo uno, y tiene un y solo un intérprete, que sería el presidente. Parece que los periodistas, y ahí tiene que ser una segunda discusión entre periodistas y medios, parte del enfrentamiento se disfraza en que los medios son grandes corporaciones. Esto se repite en todos los países autoritarios sin distinción, autoritarios por derecha, por izquierda, es lo mismo. Ahora, el conflicto, cuando uno lo ve, es con el periodista, que es el que trae la información incómoda al gobierno, no con la empresa. En todo caso, la empresa la divulga, la publica, la difunde, y ese es su negocio, ¿no? En cualquier caso en un país occidental. Pero la fuente de la información incómoda son los periodistas. Trump se enojó y echó a los periodistas que estaban destacados en la Casa Blanca. El otro día con los de la CNN, con otra cadena importante más. Entonces, lo que se trata es de controlar el discurso y controlar el relato de la realidad. Bueno, él lo inauguró en esa tesis de los hechos alternativos, ¿no? Que tenemos para los que nos están escuchando, una funcionaria de Donald Trump en la primera semana de gobierno, cuando se discutía cuánta gente había ido, ¿recuerdan ustedes?, a los actos de asunción de Trump el 20 de enero, y decían que fueron mucho menos que los de Obama. Bueno, esta funcionaria lo desmentía, y cuando le mostraban las fotos decía, bueno, nosotros presentamos hechos alternativos. Esto es ni más ni menos que una mentira oficial, que no deja de ser mentira. Entonces es una paradoja
los medios, por lo menos los periodistas, estamos llamados a desmentir, es nuestro trabajo. No Claudio, podemos renunciar a eso. Soy Alfredo Popritkin. Alfredo. Te traigo a la Argentina en este mismo tema y ya ha pasado unos cuantos años del evento que describía Alejandro en la causa vinculada con Piccolotti. Y ya con las aguas calmas, con otro gobierno, con el tiempo que transcurrió, te pregunto, ¿qué sentiste vos en aquel momento, si es que lo recordás? ¿Qué sentiste en esa conferencia de prensa donde te pasó lo que te pasó, si podés resumirlo mejor? ¿Y qué te pasó en relación al medio en el cual vos trabajabas y trabajás, o al resto de los colegas en general? Sí, además cuando lo agrego a lo de Alfredo, si mal no recuerdo, el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, porque hay que acordarse de los nombres y de los apellidos de todo el mundo. Sí, para que todo el mundo entienda de qué hablamos. Claro, y repitió, creo que no menos de 6 veces, que eras un pseudo periodista de investigación. No solamente olvidándose de los diferentes premios que tuviste, sino desconociendo que eras miembro del equipo de investigación de tu diario desde hacía muchos años. Bueno, todavía no era época de auge de las redes sociales, pero viste que ahora esto está como un poco más pensado y reflexionado por filósofos y teóricos, y se hablan del asesinato de la reputación, ¿no? Hoy, a través de las expresiones que cualquier persona puede tener en las redes sociales, se va creando una reputación, y ya el ataque a ese nombre, a ese mal o bien ganado prestigio, bueno, es muy importante, por lo menos para quienes trabajamos con nuestra credibilidad, porque yo puedo contar esta historia con ustedes casi 10 años después, pero si no hubiera ocurrido, si yo hubiera quedado por el camino, si me echaban, y si yo, paralizado por el miedo, dejaba la profesión, eran todas cosas posibles que ocurrieron con otros colegas también. Entonces, como reflexión un poco respondiéndole a Alfredo, lo que sentí fue primero una gran sorpresa, me había envuelto en una nube en la que toda la República hablaba de mí, porque recordemos, esto ocurrió en julio del 2007, todavía no había habido lo que después desgraciadamente se transformó en algo sistemático, que era el ataque a los periodistas, a los medios. Eso empezó un año después, en el 2008, después del llamado conflicto con el campus. Entonces era un caso aislado y era solamente mi nombre y estaba pisoteado en todas partes por la máxima autoridad del país. Entonces fue muy difícil, por supuesto que yo estaba muy seguro de lo que había investigado, de lo que había publicado, pero en ese momento también vinieron las dudas. El ataque fue muy frontal, en ese momento tampoco ni yo, ni el medio para el que yo trabajo estaba preparado para una mentira tan fuerte sin ningún fundamento. Y la primera semilla de lo que yo dije hace unos minutos también estuvo en ese acto, porque el ataque personalizado que tuvo el señor Fernández para conmigo era destruir al periodista que había hecho la investigación. No había ningún tipo de conflicto con el medio, ninguno, nada. Entonces, después esto se envolvió, quiero decirlo, y ahí sí ya caemos en la política, que a mí no me interesa, pero digo, lo puede hacer Kirchner como ahora lo hace Trump, y mañana lo puede hacer otro, acá también. En transformarlo en las corporaciones, acá bueno era con el Grupo Clarín, allá es con la CNN o con el Washington Post y el New York Times. Los nombres van y vienen, ni siquiera importan. Lo que digo es, después se trata de barnizar ese apriete con algún fin justo. Y eso es trasladable a otras situaciones de la política también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Claudio, te incorporamos a la pregunta que nos hace un oyente a todos. Claudio nos pregunta, casualmente un tocayo tuyo, que te incluye por ser periodista de judiciales, dice, y pregunta por qué el gobierno se arriesga a tener al frente de la AFIP a alguien involucrado en la causa Skanska, que hasta el gobierno anterior lo echó por ese tema y otros. Mirá, bueno, es un poco fuerte la acusación, ¿no? Es una acusación muy fuerte, porque estamos hablando de Alberto Abad, titular de la AFIP, hasta casi el avance final, si querés, desde cuando se radicalizó mucho el kirchnerismo. Fue reemplazado por Ricardo Echegaray, una persona muy polémica, pero había sido un colaborador de los Kirchner muy importante, y es un tipo, o menos en esa función, al que todo el mundo quiere, desde el masismo. De hecho Macri casi se lo encontró por el camino. Pero en la causa Skanska, la primera gran causa de corrupción
grande que hubo durante los años del kirchnerismo, él había estado involucrado como falto de control de todo el proceso de facturación trucha de la empresa sueca Skanska, para un proyecto del gas del noreste. Sí, el gasoducto. Un troncal, ¿recordás? Sí, Es claro. decir, que hay una base, Bueno. en la pregunta del oyente por lo menos hay una base, digamos. Sí, sería- Hay una base, lo que pasa, la verdad es que no era de los principales imputados, eso tenemos que decirlo también, ¿no? En este caso, él había estado imputado, esa causa pasó al fuero penal económico, por omisión, en todo caso, cumplimiento de los deberes, no sé qué, pues se le había pasado supuestamente un esquema de facturación trucha, pero no era ni de los que cobraban ni de los que pagaban. Claro. Y dado Ni siquiera que en esa causa. dado que en realidad estamos girando de tema hacia algo que se vincula más con tu especialidad de todos los días, como es el tema judicial, este es Sí. un país donde hay muy pocos en condiciones de tirar la primera piedra, ¿no? Desgraciadamente sí, y en eso me parece muy bien lo que está pasando ahora, me parece muy bien que desde el minuto cero, por lo menos este gobierno de Mauricio Macri, ya le haya tocado una prensa más despierta, jueces más despiertos, estén sometidos hasta aliados políticos, si querés, como la doctora Carrero en este caso, que no es complaciente con ningún tipo de negocio. Más allá, insisto, hablemos de lo que yo veo en los expedientes, no de la política, de quién nos gusta o quién no nos gusta. Me parece que también en el transcurso de estos meses se puede probar todo la olla de estiércol que estamos, no terminamos nunca de destapar respecto a cómo se pergeñó el Estado para el saqueo, como fue durante el gobierno, sobre todo los últimos años, bueno, casi todo, porque la matriz es del principio, de los gobiernos kirchneristas. No es una cuestión contra el kirchnerismo, sino que esas acusaciones o esas investigaciones pusieron en guardia también a jueces, fiscales y periodistas, y ya se le están aplicando al señor Macri desde el primer minuto de su gobierno, aún con cosas que no han sido concretadas en delitos. Por ejemplo, el caso Correo. No importa si se pagó o no se pagó, mejor que no se pagó. Pero ahí, si hay algo raro, hay que frenarlo ya, y el costo político está pagado, y la justicia todavía lo está investigando. Ningún gobierno soportó algo así desde el primer minuto. La verdad, me alegro. Para eso es. No importa los nombres, llame Macri, Kirchner, Alfonsín o Lula da Silva. Hablar de otro superhéroe de la Seguro. democracia que terminó también muy comprometido con temas de corrupción. Seguro. Tenemos que dejar de partidizar o de politizar los delitos, ¿no? Seguro. Claudio, soy Alfredo nuevamente. Cambiándote de temas dentro de tu especialidad. Hoy los medios, creo que Clarín también, están analizando con lupa, y lo mismo que el juez, que está llevando a cabo una serie de investigaciones y recibiendo información en la causa que conocemos como los sauces. Correcto. Se conoció la existencia de un informe de un interventor judicial informante, exactamente, que bueno, realmente es profundo, yo diría hasta lapidario si se quiere en ciertos aspectos. No sé si lo tenés presente. Pero lo tengo presente, seguramente no podré evaluar la calidad del informe como vos, que a veces qué es lo que se dice con cada una de las palabras técnicas que un informe de un perito que ofrece a la justicia, pero lo que estamos hablando es del interventor. Hay 3 interventores, creo, judiciales. Uno de los 3, un señor llamado Acosta, enviado por el juez Bonadío a la inmobiliaria de la familia Kirchner, los sauces, encontró, bueno, primero una falta de papeles, de documentación, de justificación de movimientos financieros, de un entramado de sociedades que no se sabe bien quién es quién, y de dónde sale y dónde termina el dinero. El último dato, al que quizás vos estés haciendo referencia de hoy, es la casi certeza, porque esto ya había sido un poco sugerido, de que hay al menos 3 firmas del señor Máximo Kirchner falsificadas en las actas de la inmobiliaria de los sauces, digamos, los papeles. Eso es lo que titulan los diarios, pero a nosotros, por lo menos a mí, se me ocurrió de esa misma noticia, de esa novedad, de ese informe, rescatar otro aspecto que es un poco el que me parece que venimos haciendo agua todos estos años, que es la calidad de los investigadores judiciales. Vos que recorres los tribunales permanentemente y que tratás con jueces, fiscales, y conocés muy bien el paño, ¿qué dirías respecto de la falta de especialización? O lo contrario, ¿te parece que estamos bien en los niveles de capacitación? No, a mí me apasiona el tema. ¿Qué harías con un tipo como Acosta, que de pronto
de la nada, porque la persona que no la conocíamos aparece nadie. dando un informe de esta contundencia, claridad, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer para no perder este tipo de valores? A mí me parece que es muy importante que los jueces exijan, o sea, le pongan a los peritos que convocan para distintos tipos de pericias un plazo. Fíjate, eso tampoco es común. Entonces la pericia cualquiera, la pericia contable, la pericia escopométrica, la pericia sobre armas, la pericia, imaginemos el caso Nissan, ¿no? Sí. Porque hoy estamos dando vuelta con la pericia sobre el cuerpo, sobre las manchas, sobre el revólver. Son al final caminos para entorpecer la investigación en lugar de para esclarecerla. Un detalle: la pericia a los bienes del general Milani, hoy preso por causas de delitos de lesa humanidad, sobre sus bienes, recordemos que tiene una mansión en la Horqueta, Sí. inexplicable para cualquier militar, tardó más de un año. Bueno, pero tiene amigos que le prestaron plata. Bueno, Claudio. claro, que es otro militar que está preso, o sea que no tiene ni de dónde sacarla. Una cosa a lo que hoy parecía muy sencilla, para bien o para mal. Este dinero se justifica o este dinero no. No ocurrió. Entonces, retomando lo que decía Alfredo recién, es muy importante contar de la segunda parte que trae los jueces, es el proceso con la magistratura, que provea equipos de peritos rápidos, veloces, decididos, idóneos, que también ellos estén bajo la mirada pública. O sabés que cuando se firma una pericia así se compromete un título, una matrícula, evidentemente no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que viene un tipo y firma esto, ocurrió de tal manera o de tal otra y no pasa nada. Es Bueno, un profesional clave, matriculado. porque jueces y fiscales no saben de muchas cosas. Exacto. Una investigación hace casi una década sobre las pruebas de ADN en las causas judiciales. Más de una vez, vos sabés, determinan la culpabilidad o la inocencia de una persona sobre un crimen, por ejemplo. Tal cual. Yo hablaba con funcionarios judiciales y decía, ahí no sé, ahí lo que me digan los médicos es. Claro. O sea, el tipo cedía en la potestad judicial, nada menos que para establecer la libertad o la prisión de una persona, en un técnico. No hay, entonces, como una especie de mago, lo digo sin querer exagerarlo, ¿no? Pero diciendo, sin que haya un proceso contralor, con gente que sea calificada con cierta frecuencia, Bueno, con una contraprueba. Vos sabés Bueno, lo que me digan será. Vos sabés que justamente Alfredo, que tiene tantos años como perito forense y que conoce ampliamente del tema, nos puede ilustrar con amplitud sobre lo que es la capacitación técnica y en la relación entre ese informe técnico y lo que los jueces deciden. A mí se me ocurría recordar también lo que hablamos hace unos minutos cuando comentamos que va a venir, como vos sabés bien, Sergio Moro a la Argentina en pocos días. Y una de las cosas que a uno lo impresionan es el nivel de recursos con que cuenta ese juzgado federal de Curitiba, que de repente, como decía hoy Alconada Amón en La Nación, está apartado de los centros de poder, tiene un poco esa ventaja. Entonces, entre los recursos que le dieron, la posibilidad de dedicarse a pocas causas, porque otro de los temas es que los jueces, como sabés, se terminan abarrotando con pequeñas cosas, y yo pensaba en la experiencia de Alfredo en tantos informes presentados, donde si no hay un juez que esté con el tiempo, con la disposición y con la independencia para escucharlos, tampoco sirven de mucho. Sí, Tampoco sirve. Ahí tienen un gran tema para desarrollar largamente. Para mí es clave. Sí, señor. Yo creo Es que una llave de muchas causas judiciales que se abre o se cierra, depende de quién la tenga a la mano. la necesidad de capacitación de la justicia es algo que me parece que es clave para el futuro de la justicia. Vos fíjate que un juez, vos no los ves a ninguno de los jueces asistiendo a un curso de capacitación, porque nadie les quita el cargo de juez. Una vez que son jueces ya son omnipotentes, de ahí no los mueve nadie, no hay un sistema de actualización permanente o periódica, digamos por lo menos cada tanto, sobre nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y también recordemos la contrapartida, que este hombre, Sergio Moro, creo que es el brasilero, bueno, se formó en Harvard, con 34 años, formado en Harvard, accede a la justicia y revolucionó, cambió con su ímpetu, su decisión. Por supuesto que el tema ese de la decisión, el coraje del funcionario es muy importante, pero con una base importantísima de una juventud, una fuerza que le ha permitido llevar adelante este proceso, ponérselo al hombro y obtener los resultados, por supuesto, con todo un equipo,
al que hoy vemos que los frutos han llegado. Hay creo que como 100 funcionarios brasileros tras las rejas, o 70 por lo menos, ¿no? Igual y la empresa más poderosa de Brasil, después de Petrobras, que también está enjuiciada, es el grupo Odebrecht. Fíjate que tuvo que admitir en Estados Unidos haber repartido sobornos y coimas en casi todos los países de América y en algunos países de Europa también. ¿Tenés esperanzas en la justicia? Hubo una política empresarial, creo que hay ya 58 empleados, altos jefes de la empresa, que fueron en masa a declarar lo que sabían de cómo era el sistema de pago de coimas. La delación premiada, ¿no? Sí, famosa delación premiada. ¿Tenés esperanzas, expectativas de que en Argentina alguna vez pueda tenderse a que pase algo parecido? Tengo más expectativa que esperanza. Esperanza me gustaría tenerla, pero es más deseo, más deseo. Sí, mancillada tantas veces que uno espera a que la presión social bien entendida como el interés de la gente, que esto no decaiga, que no se partidice, que esto no sea una cosa de, bueno, son todos iguales, entonces son todos iguales, hagamos un empate y quedan todos libres, porque no son todos iguales, ni en política, ni en la justicia, ni las empresas tampoco. No son todos iguales, Claudio, y yo coincido 100%, la clave es que consigamos que realmente sean iguales ante la ley, ¿no? Que sean exactamente, sean iguales ante la ley y que la ley los trate igual, bien, ¿no? Que tenga la misma dureza, si se quiere, y la misma ecuanimidad, mejor. Y por ahí que no necesitemos tanto heroísmo, porque yo te escuchaba y lo escuchaba Alfredo, y conozco cosas que han hecho ustedes y que han hecho muchas otras personas, este dictamen de este contador que mencionábamos hoy. Y yo me pregunto si realmente, e incluso el propio Sergio Moro que también mencionábamos, ¿necesitamos personajes heroicos? Yo creo que no, yo creo que esos personajes en todo caso tienen que ser tienen que ser parte de un sistema. Y ahí te llevo una última pregunta, volviendo un poquitito al tema de la libertad de prensa. ¿Vos pensás, qué pensás con respecto a la actitud de los demás medios en una situación de este tipo? Es decir, ¿cómo te hubieras sentido vos si hubieras tenido un apoyo de tus colegas, no de tus colegas porque sé que Fopea lo tuvo, pero en el caso particular ahora de una conferencia de prensa como el caso de Trump, ¿qué pasaría si los demás medios se levantan en solidaridad con los expulsados? Y sería muy fuerte porque sería exponer, en este caso el presidente Trump, a su propio autoritarismo, digamos, a su propio exceso. Yo creo que el peligro es cuando algunas prácticas empiezan a naturalizarse, porque primero nos espantamos, después hacemos chistes a los 10 minutos, aflojar la atención, y después ya forma parte del paisaje. Eso que vos decís acá ocurrió varias veces, sobre todo sabés quiénes eran así, los fotógrafos. Ahora es un rubro bastante golpeado por los cambios tecnológicos, pero los fotógrafos, después del caso Cabeza, cuando había mucha presión para que el caso Cabezas avanzara, y vos recordás que había una protección del gobierno de Menem a Chabrán, absolutamente, iban a los actos de conferencia de prensa y levantaban las cámaras, en lugar de sacar fotos levantaban la cámara y no hacían nada, ninguno. Absolutamente. Claudio, interesantísimo, profundo, lo seguiríamos toda la tarde, pero nos tenemos que ir del aire, así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Tanto Enrique como Alfredo y yo. Gracias. Gracias a vos, hasta Claudio pronto. Saboya nos ha enriquecido notablemente el programa y nos despedimos. Y con esto nos despedimos, agradecemos una vez más. El martes que viene a las 19 horas los esperamos aquí. Y si quieren en la semana ir formulando algunas preguntas, pueden ya hacernos llegar los correos electrónicos, nos pueden hacer llegar las preguntas, incluso el contestador automático, y aquí las reservan, o bien a través del Twitter, el Twitter nuestro que es Aldere y Alrebe y nada más, con el arroba adelante. Bueno, señores, buenas noches y gracias por todo, gracias por tenernos la paciencia en este día tan especial. Hasta el martes. Feliz carnaval.